Mi querido Robs. Creo que ya estamos listos, carnal. ¿Cómo estás? Muy buen día para ti. Felizmente. Felizmente casado yo. ¿Y tú? Loco. Ya mero. Loco. Ay, papá. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, el día de hoy a un episodio más de esto que se llama Íconos del Pop. En donde les platicamos, mi compadre y yo, mi compadre Robs y un servidor Mario Gómez, un hecho, un suceso, una persona, un objeto que pueda considerarse por todo lo que implica un ícono de la cultura popular. Así eso, es, mi querido Robs. Así es, carnal. Y la verdad que ya llevamos un camino recorrido. Digamos que ya vamos en el escalón número 9. El día de hoy, güey, está haciendo un chingo de calor, güey. ¿Tú cómo andas? Neta, fíjate que sí. yo ando a toda madre porque tengo el aire acondicionado prendido. Yo debería de hacer lo mismo, güey. Fíjate que sí, te lo recomiendo. Está sabrosón el día de hoy aquí, pero se agradece el calorcito, ya veníamos de mucho frío. Y oye, bueno, pero pues a ver, el día de hoy, antes de iniciar, venga. ¿Eres team frío o team calor? Yo soy team lo que me sienta más a gusto. Tú eres pues trato de disfrutar todo. Timba tu madre. No, disfruto más el frío, yo creo, pero me gusta mucho el calor también. Yo tambor, seremos amiguis. Eso, claro, que por supuesto que desde luego que sí. No, es que sí, hoy... bueno, no, dale con todo. No, dale a la raza que no, se pelea. Iba a decir que la raza que anda ahí fastidiando que team frío, que team calor al chile, machos alfa, team frío. Exactamente, y por eso, y para combatir el calor, mira, nada más y nada menos que hoy me va a tocar echarme un whisquito, güey. Loco. ¿Tú qué vas a echar? Yo se me hace que una cervecita, Agustín Eso. Lara. No te digo para el calor. Y un clamatito, me preparé un clamatito, pero ahorita me lo echo. Saludcita, carnal, a toda la banda que está con nosotros pisteando. Ay, Diosito. Y bueno, pues el día de hoy vamos a lo que nos truje. Antes de esto, nomás quiero recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @iconos_podcast en Instagram, en Twitter. Ahí estamos también en Facebook. Mi querido Robs, ¿dónde te podemos seguir? Ya saben, a mí me pueden buscar en Sochelote MX, en Facebook o en Instagram. Inclusive en YouTube también. Eso, aunque muy bien. No lo creas. A mí me encuentra como @Don Mario Gómez en Instagram, @Don Mario Gómez en Twitter y Mario Gómez el Borrego en Facebook. Y bueno, pues vámonos sin más preámbulos porque el día de hoy se va a poner sabrosón. ¿Puedo hacer otro paréntesis pequeño? Ajá, venga. Oye, a la raza que nos está viendo a través de YouTube del canal de Íconos del Pop, suscríbase, suscríbete. Suscríbase usted. O no te suscribas, nada más no te suscribas, mejor escúchanos. Haz lo que quieras, en Spotify, también nos pueden escuchar, en iTunes. No. Ajá. ¿Cómo se llama la aplicación de podcast de iOS? No. Ok, pues así se llama, podcasts de Apple. En todas las plataformas de podcast, ahí estamos. En Google Podcast, en todo. Pero si nos quieren ver que estamos bien feos, chéquenlo en YouTube. Es más, güey, vayan a todos y ayúdenos a que levante este pedo. Pero bueno, ahora sí, vámonos sin más preámbulos. Y el día de hoy, mi querido Robs, arranquemos con este tema que se pone sabroso y nunca los había estimulado de la manera en que los voy a estimular en este momento. Pero quiero... A saber. Con esta rolita, con esta canción, yo creo que nos vamos a ubicar en tiempo, forma, espacio y nos va a poner en el preciso momento, mi querido Robs. Y la pregunta la lanzo para ti y para toda la gente. La pregunta es la siguiente: ¿a dónde, a qué momento los transporta esta canción? Les voy a poner nomás un pedacito, güey, porque nos chinga el derecho de autor. 3, Hombre, 2, tú ponla, chingue su madre, yo 1, pago. venga, vámonos. ¿Escucha? Sí, güey. Y vamos. O sea, lo más próximo es la peda de la semana pasada, güey, pero... No, espérate. O sea, pero un momento importante en la vida, no la peda que tienes cada fin de semana, güey. Bueno, oye, entre no, semana a veces. ¿Qué Salud, pasó? chele. Que la chingada. De eso no estamos hablando, ¿no? A ver. ¿A dónde te llevará? ¿Se podrá repetir? Estamos No, hablando no de la culebra, ¿verdad, güey? Exactamente, de la culebra de la banda Machos. Bueno, a toda la gente... jale, ya sé de qué estamos hablando, güey. Vámonos, me da gusto a la gente que lo sabe, qué bien, a la gente que ya se ubicó, qué mal, digo no, qué bien, pero si no, pues aquí les va la explicación. Vámonos directamente y a lo que nos truje, porque el día de hoy se va a poner sabroso. Arrancamos con eso que se llama Íconos del Pop y ahorita más o menos les voy a ir platicando de cómo, de qué lado más cala iguana.
suscríbete. Ubícate, mi Robs. Era 1994 en México. En aquella época, un gansito costaba entre 1 y 1.50 pesos, güey. Imagínate. Sí lo recuerdo, güey. Del gansito Gold, ni sus luces, güey. No lo hemos visto, no lo hemos conocido. No, los rancheritos, bien bueno. 1.50. El kilo de tortillas costaba $1. La gasolina el kilo de tortillas, güey. El kilo de tortillas, que hoy cuesta 14, 15 pesos, creo. Antes costaba, güey, ya está más caro, güey. $1. La gasolina Nova, todavía se llamaba Nova en aquel momento, llegó a costar $1 el litro. Y a finales del sexenio rondaba el peso con 30 centavos, cabrón. ¿Cuánto cuesta ahorita? ¿20 pesos? 20 pesos el litro. Podías comprarte 2 paletas payaso con $1. O bien, 2 bolsas de chipotles Barcel, güey. ¿Te acuerdas? Güey, yo las sigo comprando, güey. ¡Qué delicia, güey! Oye, quiero regañar a los güeyes de la tienda de las X, que está por mi jale. Porque no han surtido las chipotles. Ahí pónganse al tiro, pueden perder un cliente. Ya nos escuchan, güey, ya no son, ya hice promoción ahí, entonces nos escuchan de vez en cuando. Una lata de Coca-Cola rondaba el peso con 20 centavos y las barritas de piña costaban $1. Rentar una película en el videocentro costaba 5 varos y te la soltaban por 2 días. Eso sí, tenías que regresar. Oye, esos güeyes bien logrones siempre, ¿verdad, güey? Por eso. Pues claro, tenías que regresar la rebobinada porque si no te metían el chorizote. Y podías comerte 2 piezas de pollo en Kentucky Fried Chicken por 5 pesos con 50 centavos, güey. Oye, o bien, chulada, güey. Por $11.90 te alcanzaba un McTrío con tocino incluido, papá. 12 pesos, güey. Claro, estamos hablando del boom de los nuevos pesos, que comenzó, fíjate, ¿te acuerdas cuando cambiamos de 1,000 pesos a $1? Es correcto. Los nuevos pesos comenzaron con la inestabilidad económica del país en la década de 1980. Pues la inflación obviamente hizo crecer enormemente el precio de las mercancías, lo que hizo necesario emitir billetes de denominaciones cada vez más altas, sacan de los de 5,000, de los de 20,000, de los de 100, un chinguero, que después resultaban ya inverosímiles, pues reflejaban de manera poco fiel las verdaderas reservas de plata y oro del país, ¿ok? O sea, para los que no hablamos francés, pues no, yo tampoco, güey, pero lo que me imagino inverosímil. Que eran, o sea, no reflejaba ni madre de lo que había en las reservas. O sea, había un chingo de dinero afuera de alta denominación, pero no necesariamente era la lana que había en la reserva en las bóvedas de oro. País. Exactamente, de Rico MacPato. Por tal motivo, a partir del 1 de enero de 1993, entró en vigor una nueva moneda para nuestro país, denominada el nuevo peso, el cual le quitaba 3 ceros al anterior, de manera que 1,000 pesos de 1980 equivalían a un nuevo peso. Entonces todos pendejos decíamos de que, tengo 1,000 pesos, me va a alcanzar un chorro de cosas. ¿Qué pedo? Era el cambio de esta moneda como de cobre, ¿no? De la Sor Juana. De la Sor Juana. De la Sor Juana. A la bicolor. A la que tenemos bicolor. A la actual. Que luego en la escuela las perforábamos, ¿te acuerdas? Que hacías sus cadenas así cadenitas mamonas y todo. Que es un delito, Fede. Sí, lo hacías, no seas mamón, güey. Bueno, no, al chile no, güey. Claro que sí. ¿Con qué objetivo? Con todo esto, 1994 se veía como un gran año para el país. Pues el 1 de enero entraba en vigor algo muy chingón para la economía, que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Algo que supuestamente iba a venir a mejorar los lazos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero el pedo es que ni hubo chance de festejar, porque también ese día, el 1 de enero de 1994, para arrancar el año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandado por Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias el subcomandante Marcos, el subcomandante, de forma sorpresiva y sin una declaración previa, carnal, pum, cabrón, se fueron a los chingadazos en el estado de Chiapas, conocido como un levantamiento zapatista. Una vez producidas las ocupaciones, emitieron la declaración de la Selva Lacandona en aquel lugar, por la que declararon la guerra al gobierno mexicano, cabrón. O sea, de huevotes el ejército zapatista, y pidieron trabajo,
tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Para darnos una idea, en las primeras horas de 1994, los rebeldes atacaron y consiguieron ocupar las cabeceras en Chiapas, las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, espero que así se pronuncie. Todos los lugares más picudos. Huixtán y Chanal, exactamente. O sea, los zapatistas llegaron y ¿qué onda? Pum, 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 a madrazos se metieron y ocuparon estas cabeceras en cada uno de estos municipios en Chiapas. Saludos a la gente chapaneca. Obviamente, esto no ayudaba en ni madre a la imagen que el presidente tenía, sobre todo por haber conseguido lo del Tratado de Libre Comercio. Y tomando en cuenta que se trataba de un año de elecciones, Salinas de Gortari lo que menos quería era terminar su sexenio con un pedo tan grande de este tamaño, porque dejaría muy mal sabor de boca en el electorado y afectaría al nuevo candidato del PRI a la presidencia de la República. Su nombre... Pues, iba a ser como que... ¿Cómo lo iba a recordar la gente, no? Con esos... Exactamente. Con esas, era su legado, güey. Era su legado, el legado en la historia. O sea, por más que vinieras haciendo cosas chingonas, si el último 6 meses de tu sexenio se hace un cagadero y hace un desmadre, pues echa por borda todo lo que venías haciendo. Sí, pues entonces, la gente se acuerda más de lo malo que exactamente, de lo bueno. Tendemos a acordarnos más de lo más. Saludcita, güey. Un whiskyto. La Gabulin, este es de Game of Thrones, edición limitada para toda la banda que le guste. Échense un whiskyto. Entonces, después por de un whisky, otro whisky. Ay, papá. Por un lado, Salinas, güey, quería evitar que se hiciera un pedo en su sexenio y terminarlo como el villano. Y por otra parte, quería seguir cuidando que el PRI mantuviera... Ay, güey, ya se me cayó un hielo. El PRI mantuviera la imagen. Obviamente, el gobierno, o sea... Porque si había una mala imagen, el que sufría también aparte era el partido oficial que iba gane y gane y gane. Oye, el PRI, que es el partido, creo, sáquenme de una duda si estoy en lo incorrecto, el partido más viejo, güey, de todo el mundo, el PRI. Pues sí. Ah, neta. Creo, güey, no sé. O sea, no, está cabrón. No recuerdo los otros motes del PRI, pero ya ves que evolucionó. Datos, Miami me lo confirmó. Y... un saludo para Ventaneando, que ahí lo escuché. Nada, no es cierto. O sea, tuvo dos y luego el PRI, ¿no? El tercero fue el PRI y el que se quedó, el que conocemos actualmente. Exactamente. Pero la situación, aparte, como te digo, aparte de cuidar su imagen como expresidente, también quería cuidar lo que venía. Recordemos que cuando entra Salinas en el 88, ya había habido este pedito de se cayó el sistema, pero sí ganó Salinas. Ya, o sea, ya al PRI le temblaban las patitas porque en el 88 ya no habían podido, digamos, ganar tan fácil. O sea, ya había habido competencia y entonces temían que con estas elecciones en el 94, pues también pudieran perder el poder como partido. Oye, ¿no? Y no sé si también fue el año en el que empezó a haber elecciones internas alrededor de los demás estados. O sea, antes era conocido de que el dedazo, ¿no? De que desde Los Pinos se decidía quién iba a entrar como candidato. Bueno. Ahí voy. En Coahuila, en Monterrey, o sea, desde todos los gobernadores. Y creo que ahí voy para allá. A partir de ese año fue que empezaron a existir ya las votaciones, ¿no? O sea, que la misma gente del estado elegía a su candidato. Bueno, ahí voy para allá. Precisamente a eso quería acercarme. Salinas no quería afectarse ni a él, para no escucharme tan redundante, pero tampoco quería afectar al partido, porque pues obviamente si había broncas dentro o si había broncas provocadas por el PRI, pues podían perder las elecciones. Entonces, esto afectaría al nuevo candidato del PRI a la presidencia de la República. Su nombre, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y él, sobre todo su asesinato, es el tema principal que vamos a tratar el día de hoy en este podcast que se llama Íconos del Pop. Suscríbete. Ajá. Salud. Mensaje subliminal, saludcita. Oye, está bien pero denso el tema del día de hoy, güey. No tanto porque Colosio haya formado parte de la cultura popular, porque ni chanza le dieron, sino más bien por el hecho de su asesinato en sí que trastocó y llegó a formar parte de la cultura popular en México, güey. Pues no nada más de la cultura popular, sino que su asesinato cambió la historia del país y por ende la historia de todos nosotros, güey.
Exactamente, es lo que se dice. Mucha gente se pregunta qué hubiera pasado si Colosio hubiera gobernado, si hubiera sido presidente, si hubiera llegado a la silla presidencial, cómo hubiera evolucionado el Partido Revolucionario Institucional. Hay otros que creen que hubiera sido lo mismo. La verdad, nosotros no estamos ahorita para hablar al respecto ni especular. Más bien, nada más queremos presentarles los datos el día de hoy sobre el asesinato de Colosio, lo que recordamos, lo que se vivió y traer de vuelta ese sentimiento de nostalgia que a muchos de nosotros nos tocó, ¿no? Y de un personaje que lo que se sabe y la lectura de su discurso era de que quería terminar con la demagogia, ¿no? De partidista. Exactamente. Acabas de tocar un tema muy importante que ahorita lo voy a hablar porque es parte, dicen, de su esencia como político, pero también su sentencia de muerte. Ahí les voy. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950, siendo hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta. En 1967 inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, o sea, había varo, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972, que no me cuadra, güey, porque se empezó en el 67 y se graduó en el 70, o sea, en el 67 empezó prepa, inició estudios profesionales, que güey, entonces sí tiene sentido. Sí, fueron 5 años como licenciado en Economía. Asimismo, cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana. Entre 1975 y 76 en la Universidad de Pensilvania y en 1979 realizó una estancia de investigación en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Luxemburg, Austria. O sea, la neta, había varo, como te digo. Pues es que no su papá fue gobernador, ¿no? O alcalde. También fue político, no sé exactamente. Creo que fue pero sí, alcalde de Magdalena de Quino sí fue. Alcalde estoy seguro que sí fue. Y estuvo involucrado mucho tiempo en la política, su jefe también. Ahí está el dinero para mandarlo a estudiar. Exactamente. Como sabemos, la clase política en México, pues obviamente siempre trata de estar bien posicionada. En 1980 se desempeñó como profesor de economía en el Colegio de México en Monterrey, Nuevo León, la UNAM y la Universidad Anáhuac. En esta última institución conoció a Diana Laura Rioja Reyes, con quien se casó en 1982. Oye, del matrimonio. Que es de Sabinas, ¿no? De Sabinas, Coahuila. Neta. Neta. Digo, sé que estuvo en Saltillo algunas épocas. Nos referimos mucho a Coahuila de Saltillo porque nosotros somos de allá. Pero sé que Diana Laura tenía familia, más no sabía que era originaria de por allá. Creo que sí. De su matrimonio nacieron 2 hijos. Luis Donaldo, nacido en 1985, y Mariana en 1993. Colosio ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1979, siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador en 1988. Fíjate, está bien curioso porque es elegido senador en el 88, pero ese mismo año creo que fue elegido o empezó su jale como senador en el 88 en septiembre, y en diciembre lo nombran presidente nacional del PRI en 1988 hasta 1992. O sea, ¿cuándo fue? Bueno, no, dale. Fue senador en el 88 en septiembre. Duró septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y lo nombran en el mismo 88 presidente nacional del PRI. Durante su gestión, el PRI reconoció, aquí es lo que tú marcabas, en su gestión como presidente nacional del PRI, el partido reconoció por primera vez una derrota en una elección de gobernador, cabrón. O sea, estás hablando que en su gestión entre 1988 y el 92, y el PRI tiene gobernando 60, 70 años. Entonces, por primera vez se perdía una gobernatura, güey. Por primeritita. Un poquito menos de 60 años, ¿no? Porque luego la canción de Molotov, ¿te acuerdas? Que dice que el partido más duro nos van a venir. Bueno, pues ahí más o menos, digo, no tengo la fecha exacta de cuándo, de cuánto sí, tiempo. Los que saben, que nos lo digan, o sea, ahí en los comentarios. Pero de que eran un chinguero de años, sí eran un chinguero de años. Eso entonces, por primera vez el PRI pierde una gubernatura. En este caso la del estado de Baja California. Escuchen bien el estado, güey. Baja California en 1989. Y entró el partido del PAN. Siendo elegido Ernesto Rufo Apel, candidato del Partido Acción Nacional, como primer gobernador no priista. Entonces,
empezaba el cambio del PAN, güey. Lo que tanto temía el PRI estaba comenzando. Ok. Colosio fue Ay, llamado bebé. por... Te está cayendo, baby. Saludcita. Colosio Salud. fue llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del equipo del gabinete presidencial el 13 de abril de 1992, cuando se convirtió en secretario de Desarrollo Social. Colosio participó activamente, ojo, Colosio no entró directamente al gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Salinas lo llama en el 92, güey. Y acuérdate que Salinas sale en el 94. 9, 10, 11, 4 O sea, ya años. lleva 4 años Salinas de presidente. Cuando sale Chirinos, no me acuerdo su nombre, sale Chirinos para irse a buscar una gobernatura y entra Colosio en su lugar. Chirinos era el secretario de Desarrollo Social y ahí entra Colosio. Colosio participó activamente en la sucesión presidencial de Salinas y fue postulado como candidato a la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1993. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos. Chingoncísimo. Vámonos ahora con lo que decías del dedazo. Luis Donaldo Colosio obtuvo la candidatura presidencial bajo el procedimiento informal conocido como, abro comillas, destape, cierro comillas, acostumbrado durante los gobiernos priistas en México. En él, aproximadamente un año y medio antes de que se empezara a decidir qué pedo con las elecciones y toda la onda, se empezaban a manejar en los medios de comunicación los nombres de quienes podían obtener la nominación del PRI. Los posibles candidatos. Exactamente. Todos pertenecientes al gabinete del presidente en turno, porque era este quien en realidad designaba directamente al candidato a través del mecanismo conocido como, abro comillas, dedazo, cierro comillas. Es decir, porque con su dedo apuntaba y decía, este güey es el próximo presidente de México. Durante casi 60 años, ¿ves? Ahí te digo, durante casi 60 años, al tratarse de un sistema prácticamente unipartidista, al destapado se le consideraba como el nuevo presidente y la campaña, un pinche trámite. O sea, estaban otros partidos, estaban otros vatos, hacían campaña, pero ya saben que a final de cuentas... Era como que si el presidente te elegía, era porque, una, eres el presidente, dos, todo el partido te iba a apoyar. Exactamente. ¿Y eso qué significaba? Que dentro de los partidos, pues, hasta llegar a las lideresas y las lideresas a... Todos se cuadraban. Todo ese marullo, no sé cómo le llaman. Exactamente, un embrollo que estaba todo cuadrado para seguir al que el presidente dijera. El destape de 1993 cumplió puntualmente con todas las reglas no escritas. El PRI anunció el apoyo de los sectores obrero, campesino y popular, lo que dices de las lideresas, de los del CNT, todos estos cabrones, toda la banda, o sea. a favor de Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social, como les decía. Aunque se manejaron varios nombres más, se considera que los otros precandidatos finalistas, por decirlo de alguna manera, eran, aparte de Colosio, Pedro Aspe Armella, quien era en ese momento secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís. Apúntense bien este nombre en la chompeta, Manuel Camacho Solís, titular del Departamento del Distrito Federal, lo que en su momento llegó a ser Andrés Manuel López Obrador, lo que en su momento hoy en día es Claudia Sheinbaum, lo que en su momento, ¿te acuerdas que platicamos de Mario Almada de Uchuctú? También el jefe del Departamento del Distrito Federal. Bueno, en los reacomodos políticos posteriores a la nominación de Colosio, Aspe continuó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dijo, pues no hay pedo, güey, no me nominaron, pero pues aquí sigo en Hacienda. Camacho, por su parte, hizo berrinchote. Manuel Camacho Solís, berrinchototote. Para empezar, se negó a reconocer... Es bien sabido, no es algo que... Sí. No, se sabe. Que está escondido, o sea, ya. Es muy, muy platicado. Manuel Camacho Solís hizo berrinchote, se negó a reconocer a Colosio como el candidato y en ese momento renunció como jefe del Distrito Federal en represalia por no haber obtenido la nominación, aunque luego aceptó hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Hasta ahí estamos bien? Por su parte, Zedillo fue nombrado por Colosio coordinador de su campaña electoral, en un movimiento que mucha gente dice que buscaba imponer Salinas buscaba imponerlo para seguir con su proyecto político, porque durante varios sexenios, acuérdate, el candidato presidencial
priista nombraba como coordinador de campaña al que iba a ser su sucesor al terminar el sexenio. Esa regla se cumplió. ¿Qué significaba? Que el presidente. Pues sí, iba a tener ahí tejes y manejes. Supuesto, exactamente. Se cumplió con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio, quienes nombraron como sus coordinadores a Salinas, Colosio y Ernesto Zedillo, respectivamente. Aunque hay indicios de que la llegada de Zedillo al equipo colosista fue una imposición de Salinas, otra gente dice que no, y según Salinas, fue el propio candidato, es decir, Luis Donaldo Colosio, quien solicitó que Zedillo fuera parte de su equipo de campaña, ¿no? A finales de 1993, arropado por la unidad del priismo, un entorno económico en apariencia muy favorable por lo que se venía del Tratado de Libre Comercio y la confianza de una imagen a la alza en los electores, Luis Donaldo Colosio y su equipo contaban con muchos buenos augurios para su campaña de candidatura, ¿no? Preveían un esquema de herradura con una duración de 9 meses, según el cual durante enero, febrero y marzo de 1994 se iban a centrar en promover y cerrar alianzas políticas. Los momentos fuertes se esperaban para después de Semana Santa, es decir, más o menos como por estas fechas, a principios de abril, con una tendencia a la alza cuyo clímax se alcanzaría el día de las elecciones, 21 de agosto de 1994. Pero toda esta planeación se vino a chingar a su madre la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando estalla lo que les platicaba hace ratito, la rebelión armada en la que los guerrilleros indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hicieron su desorden allá en Chiapas, ¿no? Entonces, la cosa cambió por completo. Ante un escenario impreciso, con datos contradictorios y aún sin una estrategia clara, el 2 de enero, Salinas le dice a Colosio, carnal, cálmala, güey, no empieces tu campaña hasta que el pedo con Chiapas se calme y evita hacer campaña en ese lugar, o sea, en Chiapas, ¿no? Para que las aguas estuvieran tranquilas. Dale suave. Dale suave al niño. Pero entonces, mi querido Robs, aquí es donde la tuerza puerca la puerca. No, la puerca tuerce el rabo. En la bien. O algo similar. Oye, está bueno ese Game of Thrones. Sí, es como chingados. Oye, ahora sí, yo ya me estoy echando un clamato. Ay, papá, saludcita. El 10 de enero, en una decisión que sorprendió a toda la clase política en México, pero sobre todo a Colosio, Carlos Salinas de Gortari, todavía presidente de la República, nombra a Manuel Camacho Solís, les dije que se aprendieran el nombre, el precandidato perdedor durante la búsqueda de la candidatura, como comisionado para la paz en Chiapas. El ideador, ¿okay? ¿No? Exactamente, o sea, el vato que no quiso reconocer a Colosio como candidato, lo nombran comisionado para la paz en Chiapas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Manuel Camacho Solís empieza a recibir todos los focos, todos los medios, todos se iban con él porque él estaba lidiando con el que era el pedo del momento, lo de Chiapas. Entonces, las primeras planas de los periódicos, en vez de mostrar a Colosio, que era el candidato del PRI, ponían a Manuel Camacho Solís, que era el comisionado por la paz. Entonces, Colosio dijo, espérame, güey, ¿qué onda? Esa decisión que Salinas asegura que fue consensuada con Colosio fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato, ya que era como el run. Exactamente. De otro destape, güey. Exactamente, decían, a ver, espérame, entonces, ¿es Colosio o Salinas está aventando otro candidato nomás para ver cuál quiere más la gente y aventar ese para que gane? Que dicen que para ese momento ya se estaban rompiendo las medias, ¿no? Exactamente. Esto se interpretó como un signo inequívoco de apoyo de Salinas a las aspiraciones presidenciales de Manuel Camacho Solís. En ese mismo día, en Huejutla, en la región huasteca del estado de Hidalgo, contrariando lo que le había dicho Salinas, Colosio arranca su campaña casi inadvertidamente en un meeting con poca gente que duró poco más de 20 minutos. O sea, cuando Colosio se entera que Salinas nombra a Manuel Camacho Solís como comisionado en Chiapas, pues obviamente se encabrona y dice, espérame, güey, me estás quitando como que el protagonismo. Cuando fue el meeting, este güey ya sabía, Colosio ya sabía, pues sí, ¿no?
Ok. Sí, porque dice, ¿sabes qué? Me va a valer madre entonces. Si el presidente dijo que este güey fuera el comisionado, los medios están yendo a apoyarlo, pues déjame arrancar Eso, de una vez, o sea, porque fue si cuando, no, chinga. cuando iba arrancando, porque mencionas que había poquilla raza, ¿no? Exactamente. Durante las semanas siguientes, con toda la atención mediática centrada en las negociaciones de Manuel Camacho Solís con los zapatistas en San Cristóbal de las Casas, Colosio empieza su campaña de manera fría y vacilante. Insisto, los medios, los periódicos, la televisión, las cámaras, todo estaba enfocado en Chiapas y en lo que estaba pasando, güey. Porque, o sea, sí era un desmadre muy cabrón lo que estaban haciendo los zapatistas. Inclusive tú, o sea, tú ya estabas viejo, pero Ay, yo que estaba chavillo, pues sí me acuerdo y era bien, ¿sabes? Yo estaba en la primaria y... Pues yo también, güey. Nah, tú ibas un año antes que yo. Ya ibas en secundaria, güey. ¿Para qué te haces? El viejo es Ulises, no yo, güey. Sí, un saludo para mi carnal Ulises que cumple años por estas fechas también. En ese entorno en el que el ex regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, había recobrado su relevancia política, a finales de febrero y principios de marzo, comienza a correr la versión de que Colosio iba a renunciar a la candidatura del PRI para dejar el sitio a Manuel Camacho Solís. La tensión aumentó a tal grado que el propio Salinas de Gortari se vio obligado a declarar, no sé si lo recuerdan algunos de ustedes, si no, pregúntenle a sus jefes, pero fue una declaración que causó mucha ámpula porque dijo, Salinas era muy como formal en sus palabras y en una reunión con priistas dijo, abro comillas, no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo, cierro comillas. Eso, en lugar de calmar las cosas, hizo que se prendiera más el pedo, o sea, le echó más leña al fuego. Hablando de la manera de cómo se expresaban, como que también ese fue como un parteaguas, ¿no? En la política en México, la campaña de Luis Donaldo, de cómo se expresaba y de ser así como que los discursos omnipotentes y muy ceremoniales, era un poco más coloquial, ¿no? Más racilla. Más... Sí, trató de acercarse más al pueblo, de hecho hicieron varios, bueno, pero ahorita llego al discurso que mencionas porque es un dato muy interesante. En esos meses, el presidente Carlos Salinas de Gortari y Colosio se habían distanciado, dicen. Pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales, en 1994 se frecuentaron muy poco. En medio de ese ambiente adverso, con señales de que pues, el presidente estaba yéndose o orientándose con Manuel Camacho Solís, Colosio ve la oportunidad para levantar su campaña en el acto cuando el PRI cumplía 65 años. Ahí está la respuesta que estábamos buscando. 65 años en el poder, cabrón. Verga, güey. Colosio y su equipo deciden relanzar su campaña en la ceremonia del 6 de marzo, en un evento de masas en el Monumento a la Revolución. Numerosos analistas políticos afirman que el discurso, que es el que te refieres, mi querido Robs, que leyó ese domingo, significó un punto de ruptura de Colosio con Carlos Salinas de Gortari, como, digamos, se separa un papá o un hijo, una separación así de que, ¿sabes qué, papá? Ya quiero ser independiente, ahora sí ya voy a agarrar mis cosas y me voy a la chingada, ¿dónde está mi bici para irme a la chingada? Sí, pero... Pues, ¿quién sabe qué tantas cosas no pasarían allá adentro, no? Los más suspicaces, mi querido Robs, dicen que ese discurso fue la sentencia de muerte de Colosio. Todos los analistas ahí... Exactamente, es un discurso que según leí, según vi, estuve viendo cosillas ahí leyendo y analizando. Colosio y su equipo trabajaron mucho, güey. Lo escribieron y lo reescribieron y lo volvieron a escribir con gente especializada. Por ahí en la escuela recuerdo ahí en comunicación que nos tocó ahí analizar un poquillo el discurso de Colosio. Exactamente, fue mandado a hacer, se hicieron varias revisiones, hacían como grupos para probar qué tan fuerte o qué tan motivador era ese discurso. Y bueno, con un componente emotivo inspirado en el I Have a Dream, o Yo Tengo un Sueño de Martin Luther King, el discurso no se alejó de las tesis del liberalismo social, esgrimidas por el salinismo desde 1988, enfatizando valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Un fragmento muy interesante que yo creo que es el que ha sido más reproducido es donde Colosio dice: yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos
por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Es decir, tirándole la Exacto. patadita, güey. Pero bien cool. Ya con ese fragmento que te acabo de leer, mandas a la chingada a todos los que estaban en un puesto de gobierno. O ¿no? como dice la raza, mordiendo la mano, ¿no? Que te da de comer. Pero, güey, se necesitaba definitivamente. Y hay quienes dicen que no. O sea, yo leí y tengo bueno, aquí lo tengo, de hecho. Me lo traje porque lo he estado leyendo y le he estado dando... Para que vean que sí nos informamos, mira. Se llama La tragedia de Colosio. Es un libro escrito por Héctor Aguilar Camín. Y lo que me gusta de este libro es que Camín se basa en... O sea, la historia la narra en las puras declaraciones que dan los diferentes protagonistas de la historia de Colosio, güey. O sea, está muy interesante el libro. Entonces, ahí viene la explicación de lo del discurso. Salinas dice que Colosio le mandó copia del discurso. Córdoba Montoya, que era secretario de... Ay, güey, no me acuerdo que era secretario. Pero sí era muy llegado a Salinas. Narra también que Colosio les mandó el discurso en la noche del 5 de marzo, o sea, antes de decirlo, para que lo revisaran, para que lo checaran, algo que era muy común en aquel entonces con discursos tan heavies, güey. Y supuestamente Salinas estuvo de acuerdo y aprobó el discurso y no había pedo entre ellos. O sea, Cedillo, Entonces, ¿no? También le llegó. A Cedillo también, porque era parte de la campaña de Colosio, obviamente, ¿no? Pero que le dijeron, nada, no hay pedo. Exacto, eso es lo que dicen, es lo que cuentan ellos. Lo políticamente significativo fue que este discurso propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidente y dándole más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una reforma profunda al sistema político e implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había llevado a la candidatura, ¿no? Sí, pues, chingazote. Entonces, mi querido Robs, ahí estamos bien. Y creo que supongo que a partir de... Bueno, no suponemos. A partir de ese discurso fue cuando Colosio se fue para arriba. Exactamente. Empieza a repuntar, la gente empieza a apoyarlo otra vez. O sea, se empezó a polarizar, ¿no? O sea, como que a los que les tiró el chingazo, que trabajaban en el gobierno, etcétera, pues le hacían malas caras. A lo mejor se pusieron locos. Y el pueblo lo volteó a ver de que, güey, me está gustando lo que dice este vato. Exactamente, o sea, sí, porque dice la gente, a ver, espérame, no suena tan al PRI viejo, al PRI antiguo, no suena el mismo discurso, ¿no? Que él mismo lo decía, ¿no? Que me quiero separar me quiero separar un poco de los dinosaurios de la política. Exactamente, que mucha gente también dice, nah, hombre, güey, era puro cuento, o sea, los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar y a final de cuentas si Colosio hubiera quedado hubiera sido el mismo PRI de siempre. O sea, nunca lo vamos a saber, güey. No, jamás lo vamos a saber. Nunca vas a saber porque pues se supone que en ese tiempo, como tú lo mencionaste hace rato, de que el dedazo pues era todo el mundo te apoyaba. Sí. O sea, realmente no necesitabas hacer mucho. Exactamente. Entonces, a principios de marzo, recuerden que el discurso fue dicho el 6 de marzo, el equipo de campaña decidió que se iba a realizar una visita a Tijuana. ¿Tijuana a qué estado pertenece, mi querido Robs? Baja California. Baja. Entonces, por eso les dije hace ratito que pusieran atención, el único estado en todo el país cuyo gobernador era panista. Esta visita a Tijuana iba a incluir un diálogo con los colonos de zonas populares, obviamente siempre buscando ir a estos lugares para que en cámaras y en los medios se viera que los candidatos querían ayudar a la gente pobre, ¿no? Al populismo y todo este rollo. Para la sede del acto político se descartaron zonas conocidas como el Terrenazo y el Florido, así como el hipódromo, la plaza de toros, la explanada del PRI local, el ejido Mariano Matamoros, y un deportivo, porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales. Dime. Que digamos que descartaron los lugares populares en los que regularmente se hacía este tipo de eventos. Exactamente. Entonces, el 17 de marzo, Guillermo Hopkins, subcoordinador de logística de la campaña, decidió que el mitin se iba a realizar en Lomas Taurinas, a sugerencia de Jaime Martínez Veloz, entonces subdelegado de la Sede Sol en la zona costa de Baja California. Las informaciones apuntan a que se eligió Lomas Taurinas porque, abro comillas, era una colonia beneficiaria de Sede Sol,
eminentemente priista, representativa de las características urbanas de Tijuana, con bajas condiciones socioeconómicas para tener un escenario natural y de fácil acceso, era representativa de los problemas de la mayoría de las colonias tijuanenses y había sido visitada por otros candidatos del PRI, además de ser cercana al aeropuerto. Cierro comillas. Sí. Para la gente, los que no lo ubiquen, Lomas Taurinas era una trampa, güey. Era una ratonera. Muchas veces he escuchado esa palabra cuando hablan del caso Colosio, porque la manera de entrar y salir era a través de un puentecito de madera, güey. Había un arroyuelo ahí. Entonces era, digamos que logísticamente era muy cabrón, porque, o sea, si hubiera habido un pedo como lo hubo, era muy difícil actuar en cualquier circunstancia. O sea, el terreno está todo pedregoso, hay gente muy pobre, hay gente muy lastimada socialmente hablando, no había manera fácil de salir. No es como una calle que dices, bueno, aquí me abrieron la calle y ya me voy derecho en la camioneta para salir. No. O igual y salgo y aquí hay un hospital, o salgo y aquí exacto. hay... Deja tú, estaba un hospital a 5 kilómetros, que fue donde acabó Colosio, pero el pedo era la terracería, hermano. Y aparte estás hablando de un evento con un chinguero de gente. Entonces, las informaciones apuntan a que lo de Lomas Taurinas se ubica en una barranca cerca de la línea internacional con Estados Unidos, a espaldas del aeropuerto. Lomas Taurinas está rodeada por otras colonias populares. En 1994 la habitaban alrededor de 20,000 familias que carecían de agua potable, drenaje y calles pavimentadas, güey. O sea, por más que traigas un trocononón, si la calle no está pavimentada y hay un pedo, pues es más difícil el acceso, ¿no? El PRI local que organizó el acto decidió utilizar la parte trasera de una pick-up como templete, ya que se trataba de un acto informal. O sea, volvemos a lo mismo. Colosio quería separarse de este pedo de el candidato intocable para convertirse en alguien que daba un discurso en la camioneta, subido en una tapa. Sí, pues para que su discurso fuera congruente con sus acciones. En la investigación del caso se consignan 3 itinerarios para el candidato priista ese día, 23 de marzo de 1994, es decir, hace 21, 26, casi 27 años están por cumplirse, mi querido Robs. El itinerario que finalmente se aplicó marcaba que Colosio llegaría a Tijuana a las 3 de la tarde para una visita de 2 días. Iba a estar media hora en Lomas Taurinas con el diálogo con la gente que vivía ahí. A las 6:30 iba a llegar al Club Campestre para un diálogo con maestros. Y a las 9 cenaría con representantes de la sociedad civil, o sea, la fresada, la raza fresa de ahí. O sea, les iba a pegar a todos. Exactamente. Iba a dormir en esa ciudad. Procedente de La Paz, Baja California Sur, Colosio arribó en un avión privado al Aeropuerto Internacional de Tijuana a las 4 de la tarde, una hora más tarde de lo que lo tenían programado. Ahí, en el aeropuerto, lo esperaban entre 1,500 y 2,000 personas, mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban entre 3,500 y 4,000 personas, casi el doble de lo que estimaron los miembros de logística y seguridad. ¿Ok? La mayoría de los asistentes al comité... Que decías la logística y todo ese pedo fue organizado por el mismo partido. Exactamente. Todos eran integrantes, o muchos eran integrantes del Comité del Programa Nacional de Solidaridad, agrupaciones políticas y grupos populares del PRI. O sea, acarreados para acabar pronto, güey. En Lomas Taurinas, antes de la llegada de Colosio, varios jóvenes extendieron una manta en la que se leía: en Baja California decimos basta, no más engaños, no más PRI gobierno. O sea, atrás de toda la gente que estaban estos compas con esta manta. Al reverso decía: ojo, Manuel Camacho, acuérdense del nombre, y el subcomandante Marcos te vigilan. Verga. Los muchachos, identificados después como estudiantes del Tecnológico de Tijuana, retiraron la alpacarta, pues, sin mayores incidentes, cuando algunos priistas les dijeron, pues también le dije, güey, no se quieran pasar de lanza, o sea, hay un chorro de raza aquí del PRI, ustedes traen eso, pues los van a agarrar a madrazos, ¿no? Me imagino que así fue como los convencieron. El candidato arribó en una camioneta Blazer a las 4:35 de la tarde y se bajó entre los gritos, aplausos, vítores de los asistentes al mitin. Caminó con dificultad entre el polvo y las piedras para cruzar un puente de madera, el que les comentaba, y llegar al templete organizado arriba de la camioneta.
El primer círculo de guardaespaldas de Colosio era formado por integrantes en activo y retirados del Estado Mayor Presidencial que avanzaban en torno suyo en medio de la gente que los estaba empujando, ¿no? O sea, si era de su misma raza. Exactamente. O en el El pastel. acto, ojo, no sé si de su misma raza, pero de la raza del presidente sí, porque pues eran del Estado Mayor Presidencial. Creo que dicen que no, güey, pero bueno, X. ¿Cómo que no? O sea, que... Bueno, no, desconozco un poco el tema entonces. No, Sí. eran del Estado Mayor Presidencial, obviamente, pues Colosio todavía no era presidente, pues le pertenecían todavía, digamos, la seguridad de Salinas, ¿no? Ahorita te digo por qué te comento esto. El acto duró aproximadamente media hora y a las 5 de la tarde con 9 minutos, Colosio había terminado su discurso. Esta era hora de Tijuana, o sea, para nosotros eran 2 horas más tarde. Ya eran las 7 de la tarde pasaditas. Colosio se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. Como fondo, sonaba fuerte la canción La Culebra de la banda Machos. ¿La ponemos otra vez, Rob? Nomás para recapitular. Hasta Tijuana la llevo. A ver. Hoy nomás. Así sonaba, güey. Ahí está. No puedo poner mucho porque luego nos censuran, pero bueno, esa era la canción que estaba tocando. Los integrantes del Grupo Orden Vallas y Porras, o Grupo Omega, formado por ex policías, cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio luego de su escolta personal, o sea, aparte del Estado Mayor Presidencial, también estaba el Grupo Omega. Ellos de inmediato trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete, pero no lo lograron porque la multitud de mujeres, niños, hombres y jóvenes se arremolinó en torno a Colosio para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar con mucha dificultad hacia el costado derecho. El cuerpo de seguridad... Recordamos que era lo que él quería. O sea, era lo que estaba buscando, es el acercamiento así con la gente. Con la gente. El cuerpo de seguridad queda rebasado por la aglomeración y el apretujamiento de toda la gente. Frente al candidato caminaban el coronel Federico Reinaldos del Pozo y el mayor Germán Castillo, mientras que detrás de Colosio venía el general Domiro García Reyes. En el flanco izquierdo iba el ex policía Fernando de la Sota, líder del Grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Simbrón. A las 5:12 de la tarde, de Tijuana, 7:12 para nosotros, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros y medio de la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho, el de Colosio, y jaló del gatillo. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturan a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Su nombre, Mario Aburto Martínez. En ese momento, elementos de seguridad levantan a Colosio y lo llevan en vilo hacia la camioneta Blazer estacionada a un lado del puente de madera. Ojo, estás hablando de pocos metros, güey, pero por la cantidad de gente y cuánto pedo había, se tardaron 5 minutos en recorrer poquitos metros. O sea, en llevar cargando a Colosio. Y aparte para esto ya se había hecho un cagadero. No, sí, o sea, oyes balazos, la gente hace un desmadre, empiezan a correr todos, traes a Colosio en brazos, lo quieres llevar a la camioneta, la gente atravesándose, cada quien corriendo por su vida, puta, se tardaron un chingo en llevarlo a la camioneta. Pese a que el lugar, o sea, lo subieron a la Blazer pese a que en el lugar había dos ambulancias. Incluso en una de las ambulancias estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. Okay. Se suben a la Blazer, pero no acaban de recorrer ni 500 metros cuando chocan, güey. Esto según un dato de una reportera que estaba presente en el lugar. Chocan la camioneta Blazer, entonces cambian a Colosio a una ambulancia del grupo de rescate Delta. Domiro García Reyes ordena que se detengan para cambiar de vehículo. En menos de 10 minutos después del atentado, la ambulancia, porque fueron 10 minutos, o sea, en caliente. Cuando no te moja, te llovizna. Exactamente. O sea, en menos de 10 minutos después del balazo, la ambulancia llegó al Hospital General de Tijuana, porque el hospital estaba nada más a 5 kilómetros de Lomas Taurinas, güey. Oye, o sea, yo pensé que, como habías dicho que estaba jodido ahí el pedo. Sí. Pensé que no había hospital cerca o así.
pues jodido ahí en la colonia, güey. Pero ya ahorita, digo, aparte del Hospital General de Tijuana, te digo, estaba muy cerquita y donde más se tardaron fue en trasladar a Colosio desde donde le disparan a la camioneta, ¿no? A las 5:20 de la tarde, el candidato ingresa inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso. De Oye, inmediato güey, ¿dónde le dio el...? Atrás de la oreja derecha y le sale en la sien izquierda. No, güey, se te atravesó todo el cerebro. Sí, claro, le atravesó todo el cerebro, claro. De inmediato lo transfieren a quirófano, donde le atienden 2 equipos de cirujanos simultáneamente. Uno le realiza una craniotomía para la herida de la chompa, con entrada en la región temporal derecha, o sea, acá, y salida en la región parietal izquierda. Y el otro, una laparotomía exploradora en la zona superior izquierda del abdomen, donde le dieron el otro balazo. Oye, la del abdomen es el disparo polémico, ¿no, güey? Sí, exactamente. Así como que... Muchos dilo, pedos por eso. A ver, cuéntalo. No, venga. O sea, que la gente dice... Bueno, no. Uh-huh. Se dicen muchas cosas, pero que era imposible que una sola persona haya realizado ese disparo, ¿no? O sea, como que si ya le soltaste el disparo en la sien y ya te vas alejando y unos dicen, no, es que ya se iba cayendo y ahí le tiró, o sea, hay mucha polémica. Hubo 4 fiscales encargados del caso Colosio. Digo, ahorita que lo estás mencionando. Créanme que me documenté, me gusta mucho, porque este pedo, tú conoces a mi papá, no sé si lo llegaste a conocer con bigote, pero mi jefe es muy parecido a Colosio, güey. Entonces, esa situación me resultó como que muy familiar, porque yo me imaginaba, pues yo tenía 10 años en ese momento, tú tenías... No, pero si quieres ponemos la foto de tu papá. Exactamente, ahorita la ponemos. Mi jefe era muy parecido, entonces sí me llegó a pegar así como que me imaginaba yo que le hubiera pasado a mi papá, y sí me pegó mucho en lo sentimentaloide. Pero hubo 4 fiscales, y entonces cada fiscal presenta un caso distinto. Si no estoy mal, el primer fiscal Montes primero habla de que Aburto lo mató solo, y luego no, fue una acción concertada, y luego dicen que hubo involucrados en el diamante de seguridad, que uno de los que lo iba cuidando, cuando Aburto le dispara en la cabeza, otro lo remata por acá, y luego dicen que no, que fue otro, y luego ya, a lo que tengo entendido, el último de los 4 fiscales, ya estás hablando de muchos pinches investigaciones y la madre, unos de los fiscales decían que le había disparado a Aburto, el cuerpo de Colosio gira, y cuando está girando le da el otro balazo acá en el lado izquierdo, porque uno le entró por el lado derecho el balazo de la cabeza. Uh-huh. Entonces no había manera de que el mismo güey que le disparó aquí en la cabeza le disparara también en el abdomen del lado izquierdo. Sí, pues, es lo que dices tú. Prácticamente entonces, imposible. Decían que había girado Colosio y que ahí le había disparado. Esa era una de las teorías. En el último de los fiscales dicen que no, y me suena un poco más lógico, güey. Dicen que Aburto le dispara a Colosio, entonces cuando Colosio cae, Aburto se acerca y le da otro balazo ya tirado en el piso. Porque es que no se ve ni madre. No, exacto, en el video no se ve ni madre. Pero esto lo corroboraron, Robs, con la chamarra de Colosio. Haz de cuenta que la pistola, la Taurus que traía Aburto, la dispararon e hicieron pruebas y se dieron cuenta que la pistola soltaba gas, obviamente de la pólvora, por el cañón, sí, pero también por el barril. Ajá. Entonces cuando se acerca a Aburto a darle descubren en la manga pues de la chamarra de Colosio restos de ese gas. Entonces dicen, Aburto se agachó y en la manga de Colosio se recargó su revólver para darle el segundo balazo, ya tirado casi. Pues ahí sí que los especialistas son ellos, no nosotros, ¿verdad? Nos desmientan aparte. Exactamente, no, que mejor no nos desmientan. Que son cosas que se están revelando apenas, güey. Exactamente, ¿verdad? Apenas se está sabiendo. Aproximadamente a las 6:55 hora Tijuana, 8:55 hora Centro de México, Colosio sufre un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los 50 minutos siguientes, los médicos realizaron labores de resucitación sin resultado. Colosio fue declarado muerto a las 7:45 de la tarde en Tijuana, 9:45 para nosotros.
Afuera del hospital, donde más de 600 personas esperaban noticias, reporteros, gente, la chingada, se hizo un desmadre. Y en general, en todo el país se vivía un clima de tensión, dado que un crimen político de esa magnitud no se había visto en décadas, güey. El último pedo que había habido así de magnicidio había sido el de Álvaro Obregón. ¿Te acuerdas cuando lo chingaron en la bombilla en un restaurante, no? Que le dijo un vato, déjeme le hago un dibujo y sopas, perico. Vámonos. Las cadenas de televisión y radio interrumpieron sus programaciones y se enlazaron con sus corresponsales y enviados en Tijuana. ¿Tú te acuerdas haberlo visto en tele, Robs? Creo que sí, güey. ¿Sí? Creo. Sí, yo creo que sí. Lo que sí me acuerdo es del desmadre que se hizo, güey. No, un desmadre cabrón, güey. Pero Digo, en la tarde ya se escuchaba el run run. Yo me acuerdo haber estado jugando aquí en la calle y ya, o sea, más temprano. Claro. O sea, ya desde que le dieron el balazo ya había un desmadre, o sea, ya no, claro. Ya a los niños, güey, de primaria ya les había llegado el chisme, güey, de que le habían disparado con los... Es que eran especulaciones, gente empezó a decir, ya un balazo en la cabeza no va a sobrevivir, mucha gente decía que sí, mucha gente decía que iba a quedar en estado vegetal. O sea, eran un chingo de especulaciones, güey. En el hospital incluso hubo fricciones entre los reporteros y policías judiciales de antimotines, debido a que la unidad de la televisora fuerte, para no decir marcas, se le permitió entrar al área de quirófanos, marginando a los otros medios de comunicación. Dicen, a las 8 de la noche empieza a circular el rumor del fallecimiento. Finalmente, a las 8:47 de la noche, Tijuana, 10:47 de nosotros en México, o sea, el centro de México, 1 hora y 12 minutos después de la declaratoria de muerte de parte de los médicos, o sea, ya habían dicho, ya murió, güey, pero como que en el gobierno la estaban haciendo de emoción. La estaban haciendo cardíaca. Bueno, no, pues no cardíaca, sino que... Tenían que sacar todo el pedo. O sea, no sabemos lo que implica este proceso de declarar la muerte de un candidato, ¿no? Líbano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña. Ojo allí. Ojo allí. Líbano Sáenz era secretario de Información y Propaganda de la campaña de Colosio. En un evidente estado de sorpresa e incredulidad, anuncia el fallecimiento en el vestíbulo del hospital, rodeado por decenas de reporteros y camarógrafos. Pero, momentos antes, ya Jacobo Zabludovsky había dado en televisión nacional la primera versión extraoficial de la muerte del candidato en una transmisión telefónica con la periodista Talina Fernández. ¿Te acuerdas? No sé si tú lo viste con Talina y con Jacobo. Vi unos videos después que les pregunté, que iba pasando Diana, ¿verdad? Es el nombre de la esposa. Sí. Que le quería que se acercara y que le preguntara, y así de que no, que estaba en un enlace televisivo. O sea, no se ve, pero que le preguntaba y que de plano le dijo, no. No quiero hablar. No, Talina en ese momento. No puedo acercarme. Yo me quebré el video de la transmisión original de cuando estaba Zabludovsky. Y Talina le da primero a Jacobo, le dice, Jacobo, me informan que el licenciado ya falleció. No me acuerdo las palabras exactas, pero le dice eso. Y le dice, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo? Y le dice, un médico que acaba de salir del quirófano. Miami me lo confirmó. Y luego Jacobo Zabludovsky le dice, pues métete al quirófano. Y le dice, no puedo, licenciado. ¿Por qué? Dice, pues porque no están dejando entrar a la prensa. Tú métete, le dice Jacobo Zabludovsky, así bien picudo, güey. Entonces Talina le dice que no puede, pero luego a los pocos minutos le llega un fax a Jacobo de Presidencia de la República, donde ya le dicen, ¿saben qué? Si murió. Entonces ya lo dice Jacobo y poquito tiempo después lo anuncia Líbano Sáenz allá en el hospital, que es la imagen que muchos hemos visto en las noticias, que Líbano Sáenz era muy amigo también de Colosio. El presidente Carlos Salinas emitió dos declaraciones, una a las 7:05 de la tarde, hora de México, y otra 2 horas después. En la primera dijo que había enviado a su personal médico y a un especialista para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al Procurador General de la República para ayudar en la investigación. En el segundo comunicado, confirmando el fallecimiento, se comprometió a aplicar la ley con rigor y esclarecer el crimen a plenitud. Esto a mucha gente le sonará como algo cínico, como algo pasado de pistola, porque para mucha gente, Carlos Salinas de Gortari y el PRI y el gobierno fueron los que mandaron
o organizaron este tipo de situaciones. No lo estamos diciendo nosotros, es un supuesto y es lo que mucha gente... Es lo que la gente dice, pero también... El Vox Populi, claro. ¿A quién es el que más... ¿Quién es el que más quedó puteado después de esto? Salinas, güey. Uh-huh. O sea, es muy interesante. Ahorita no me quiero meter en eso porque, digo, ahí sí vamos a tener... Aparte no estamos hablando de eso, güey. Exacto, pedos nomás de los hechos tal cual. La subprocuraduría consignó que en 16 ocasiones ante el Ministerio Público, Mario Aburto confirmó ser el autor material e intelectual de los disparos a Colosio. Pese a que en numerosas ocasiones ha agregado o suprimido detalles, en general Mario Aburto siempre ha sostenido que se trató de un accidente, ya que su intención no era matar al político, solo herirlo para llamar la atención de los medios de comunicación sobre sus ideas, abro comillas, pacifistas, cierro comillas. En su primera declaración ministerial, Aburto afirmó haber nacido en una comunidad del municipio de Zamora, Michoacán, el 3 de octubre de 1970. Ser obrero mecánico. Había pasado su juventud recorriendo el país reuniéndose con personas de las más diversas opiniones políticas, aunque a lo largo de sus declaraciones modificó o de plano rechazó algunos datos, siempre ha sostenido que actuó solo, sin ayuda ni por orden de persona alguna. También ha dicho, sí, está cabrón, en entrevistas y declaraciones a lo largo de los años que él es un chivo expiatorio en una pugna política. Aseguró que el revólver, oye, sí está bueno el pinche whisky. Aseguró que el revólver Taurus calibre 38 con el que agredió a Colosio lo compró en la vía pública 2 días antes del atentado para defensa propia, ya que trabajaba en el turno nocturno en una zona insegura. Pues digo, o sea, sí está cabrón donde trabajaba, ¿no? Que luego era, cambiaron creo, obrero, ¿no? Exactamente. Cambian a Mario Aburto al turno matutino, entonces decide vender su revólver, según lo que él dice. El 23 de marzo lo llevaba para mostrárselo a sus amigos por si alguien quería comprarlo. Según lo que dice, salió a las 2:30 de su trabajo y se dirigió al centro de la ciudad. Ahí decidió comer unas tortas porque aún era temprano para regresar a su domicilio. Recordó que un guardia de seguridad le había dicho de un mitin priista y dijo, se me antoja ir porque pues nunca he estado en uno. Estando en Lomas Taurinas se acercó al templete. No sé, se me hace bien pendejo todo, ¿no? Sí, la declaración. Al terminar, llevado por el tumulto, quedó muy cerca de Colosio. Según lo que él dice, traía la pistola en la cintura y sintió que el arma, abro comillas, le caló, cierro comillas. Abro comillas, casi me la tiran. El pantalón de mezclilla me quedaba muy apretado. Entonces la saqué para meterla en la bolsa derecha de mi chamarra para que no se me cayera y no me siguiera calando. Por los apretones no pude hacerlo. Pensé ponérmela otra vez en la cintura, pero por enfrente. No lo logré. Había codazos, manotazos y empujones. Tropecé levemente. Logré mantener el equilibrio abriendo los pies. En eso sentí el golpe en la pantorrilla y se me empezó a doblar la pierna. Alcé la mano derecha para apoyarme en alguna persona sin acordarme de que traía la pistola en la mano. Y fue cuando se activó el arma debido a la contracción de mis músculos y nervios debido al dolor tan fuerte. Cierro comillas. O sea, una mamada. No por nada dicen las armas las carga el diablo. Exactamente. O sea, imagínate que hubiera pasado eso en la vida real, güey, pero ¿qué probabilidades hay de que haya pasado eso? Casi ninguna, ¿no? Son nulas, güey, yo creo. La misma noche del 23 de marzo, varios agentes judiciales estatales acudieron a la empresa Audiomatic donde obtuvieron, además del historial laboral de Mario Aburto, una pequeña libreta con direcciones y teléfonos. Esa noche se obtuvo también un baúl verde que contenía pertenencias y documentos personales de Aburto. Entre ellos una carpeta de contabilidad con pastas grises y franjas guindas. Los policías también obtuvieron un cuaderno de dibujo. Estas libretas se convirtieron en elementos clave para asegurar que Aburto reunía el perfil de un magnicida, lo que terminó por echar abajo la tesis de la acción concertada. Los primeros especialistas que analizaron la personalidad de Aburto fueron el doctor Carlos Tornero Díaz y la licenciada Marta Graciela Miranda. Para ellos, el agresor de Colosio padece, abro comillas, trastornos delirantes y narcisistas, cierro comillas, así como un delirio crónico sistematizado reivindicativo. No sé qué chingado significa eso. Según una de tantas investigaciones, se trata de un ejemplo del típico magnicida, abro comillas, joven,
solitario, sin cómplices ni confidentes, que actúa solo, en público, sin resistirse a la aprehensión y aceptando la responsabilidad. Es un pinche loco, chingado. Se le ha caracterizado como mitómano, decir que miente mucho, y contradictorio, sin alteraciones en sus funciones mentales, con discernimiento, capacidad de raciocinio, entendimiento y libre albedrío. No detectaron rasgos de personalidad psicótica, por lo que al atentar contra Colosio era capaz de advertir la trascendencia social y moral de sus actos. ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, entonces retiro lo dicho. No Saludcita. Salud. El 31 de octubre de 1994, el juez primero de distrito en el Estado de México, Alejandro Sosa Ortiz, le dicta a Mario Aburto una sentencia de 42 años en prisión. Entrevistado en el año 2001 por el periodista Julio Scherer García, en paz descanse, de la revista Proceso, Aburto afirmó recordar poco de lo que pasó el 23 de marzo de 1994. Hablo comillas. Se llegan a olvidar muchas cosas, y más cuando fueron traumáticas. Simplemente llego a recordar cuando voy en una Suburban y me van diciendo lo que tengo que decir. Infinidad de cosas. Y cuando me torturan de la PGR. Y está presente Manlio Fabio Beltrones. Me sacaron a un río que pasa por Tijuana y estuvo el exgobernador de Sonora. Tomando en cuenta mi situación, mi estatus social y porque al antiguo régimen le conviene que yo esté aquí, porque van a seguir mintiéndole a la sociedad y van a seguir viéndome como ellos quieren que me vean, yo creo que es imposible que pueda salir libre. Cierro comillas. Hasta la fecha, las palabras de Aburto han sido proféticas y parece que también serán su destino, pues desde marzo de 2019 el caso Colosio está prácticamente cerrado y solo está en reserva en caso de que hubiera pruebas supervenientes, según la secretaria de Gobernación actual en México, Olga Sánchez Cordero. Entrevistada al término de un acto en la dependencia, la funcionaria federal dio a conocer que se analizó una carta entregada por la familia de Mario Aburto, el homicida de Colosio, la cual plantea que se reabran las indagatorias y se revise todo el proceso. La familia de Aburto estaba pidiendo esto, ¿no? Otra vez. Pero Olga Sánchez Cordero dice que el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien fue el último fiscal en los casos de Colosio, le dijo que la investigación está prácticamente cerrada y que el caso estaba en reserva por si hubiera estas pruebas que te digo, supervenientes, abro comillas, pero nada más. Básicamente está ahí todo. Sentencias definitivas. Oye, que supuestamente desde un inicio se manejó esa historia, ¿no? De que luego querían cerrar el caso y le chingan. Digo, no, nada que yo estoy inventando, digo, es algo que el run que corre. Exactamente. Traté de darles datos muy específicos, carnal, porque si nos pusiéramos a hablar de las teorías, yo creo que nos da para otro podcast de tantas y tantas cosas que se han manejado, tantas cosas que se han dicho. Lo que sí es que, como dijiste desde un principio y lo comentaste y lo señalaste bien, el caso de Colosio fue un crimen que cambió la historia definitivamente del país. Damn, amigo. Carnal. Muchas gracias. Está interesante, ¿no? Está interesante, está sabroso. Padre. Si ustedes saben algo que no se manejó aquí, que creen conveniente, platíquenos. Compartirlo, ¿cómo no? Para eso estamos nosotros. Ahí en los comentarios también cuéntenos quién creen ustedes que mató a Colosio. Escríbanos o escriban directamente a ti, carnal. ¿Dónde te pueden encontrar? A mí en Twitter, en Instagram como @Don Mario Gómez, en Facebook como Mario Gómez el Borrego, ahí me encuentran. Oye, ahí nos echamos la carrilla ahí el uno al otro, ¿no? Ahí claro. en las redes, ahí en Instagram, Facebook. Ya saben, a toda la racilla, Suchilote MX. Eso. Mi querido Robs, pues es un placer, la verdad, es un gusto poder estar con nuestra gente. El episodio 9 de Íconos del Pop me encantó, me gusta mucho hablar del caso Colosio porque, como te digo, es algo que marcó mi infancia, que me gustó mucho y que yo creo que pues, su hijo sigue de candidato. Ahí está, no sé cuándo esté viendo este video, a lo mejor ya ganó, a lo mejor no ha ganado, pero bueno, definitivamente. Bueno, está en la candidatura de Nuevo León, ¿no? En Nuevo León, exactamente. Saludos a Luis Donaldo Colosio Riojas, que obviamente muy triste porque fallece Colosio y luego fallece su mamá a los pocos meses. Sí estuvo muy cabrón de cáncer. Pero bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Si les interesa algún tema, algún personaje, alguna historia,
que quieran que lo incluyamos, por favor, aquí en los comentarios. Por favor, suscríbanse, no sean mamones. Y bueno, pues nos pueden seguir en iconos-podcast en Instagram. Nos pueden seguir en Twitter. Y por favor, suscríbanse en Facebook. En donde quiera que chingados nos encuentren, ahí suscríbanse. Suscríbanse en YouTube, amigos. Comenten. Gracias, carnales. Ahí es donde se hacen las polémicas matonas. Exactamente. Ay, güey. No, carnal, sí. pues muchas gracias por compartir el día de hoy otra historia relacionada a los íconos del pop. Dígale que no a la violencia. Nos vemos a la próxima. Thank you, babies. See you later, Cheers, alligators. motherfuckers. Bye bye. Uf.